Amados hermanos y amigos en el Señor Jesucristo, paz. En este hermoso momento tengo el privilegio de poderme dirigir a cada uno de ustedes a través de este dispositivo, a través de este audio, a través de estas plataformas virtuales, pues nos sentimos privilegiados de parte del Señor porque somos participantes de ella, de la ciencia que Dios le ha dado al hombre y pues para este uso muy importante. Así que, amados hermanos, vamos a tener un momento de reflexión, pero antes de ello vamos a pedirle la dirección a nuestro Dios. Por ello les invito a que me acompañen. Eterno Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este hermoso momento, delante de su presencia, me acerco para agradecerle por las bendiciones que hasta este momento usted me ha dado. Gracias a Dios por su amor, por su bondad y misericordia. Gracias por todo lo que usted hace conmigo. Pues no lo merezco por mi mala actitud, pero Señor, muchísimas gracias. También le pido perdón por mis errores cometidos, porque de una y de otra manera le ofendo. Pero Señor, sea propicio a nuestros pecados, perdónenos y ayúdenos a seguir adelante. En este hermoso momento también le pido que, que me dé el permiso para poder conversar, para poder compartir, para poder discernir, aprender de sus palabras también. Y así, Señor, podernos edificar espiritualmente, podernos tomar, comer este pan espiritual que es muy necesario para nuestra vida espiritual. Pues bendice a nuestros hermanos que a diferentes distancias y en diferentes países pues nos están escuchando, su bendición sea sobre ellos. También por este ministerio que a través de su ayuda se ha formado y pues a través de ese amor y esa oportunidad pues también se predica su palabra. Estos favores se los pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, hemos realizado la oración y ahora pues vamos a pasar a lo siguiente, ¿verdad? Vamos a ser breves, vamos a tener un momento lacónico para poder tener esta oportunidad, de poder abrir las escrituras, leerlas y aprender de ellas, porque su palabra está escrita en Juan 5:39, que de una manera muy importante nos enseña a que estemos siempre pendientes de la palabra de Dios. Vamos, amados hermanos, a abrir las escrituras y pues vamos a dirigirnos al libro de Éxodo en el capítulo 18. Éxodo en el capítulo 18. Y pues, algo muy importante, amados hermanos, es lo que vamos a leer, algo que nos ayuda y sobre todo, pues, vamos a hablar de esta lectura, vamos a leerla, vamos a compartirla, vamos a escudriñarla, que es lo principal que nosotros pues debemos de tener siempre en mente. Así que, amados hermanos, vamos a tener, ya tenemos este capítulo de Éxodo, capítulo 18, y del verso 1 hasta el verso, vamos a leer el capítulo, ¿verdad? Todo el capítulo. Y pues, vamos a tener en consideración, amados hermanos, como el versículo 1 dice, y oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yetro, mujer de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gerson, porque dijo, peregrino he sido en tierra ajena. Y el otro Eleazar, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó. Bueno, vamos a tener en consideración toda esta lectura, amados hermanos, y aquí nos vamos a dar cuenta del algo muy importante, algo que tal vez usted no lo ha leído, ¿verdad? Y es nuevo, o también, ¿verdad? Ya lo leyó y se le olvidó. Y pues, en base al estudio, amados hermanos, Éxodo, Jehová camina con su pueblo,
y bajo un eslogan muy importante que se llama El Mar Rojo y la peregrinación en el desierto, las pruebas del creyente en su viaje a la tierra prometida. Nuestro tema, amados hermanos, le vamos a llamar la sexta crisis de Israel en el desierto: separación matrimonial y sobrecarga del trabajo, que es ayudar a otros. Vamos a hablar de ello, la sexta crisis de Israel en el desierto: separación matrimonial y sobrecarga del trabajo, ayudar a otros. Y pues sobre esto vamos a hablar, amados hermanos, cuál es la sexta crisis del pueblo de Israel. ¿Qué sufrió el pueblo de Israel en el desierto? ¿Por qué nuestros hermanos, eh, por qué nuestros hermanos a veces nosotros nos cuesta comprender sobre esto? ¿Cuál es el principal objetivo, amados hermanos, que en el cual nosotros queremos compartir? Pues lo que queremos, el objetivo es que cada uno de nosotros tenga en mente lo que sucedió para esta familia, para este pueblo de Israel, pues en el desierto, cuáles fueron las crisis para que estemos apercibidos y preparados siempre. No vaya a ser que esas crisis lleguen también a nosotros. Este es nuestro objetivo, amados hermanos, prepararnos. Pues hay algo muy importante, hermanos, que es el desarrollo de este tema. El desarrollo dice que es tener demasiado trabajo, representa un problema para muchas personas en la sociedad, y a veces tenemos demasiados problemas hasta el punto que el matrimonio se ve afectado al igual que la salud, permitiendo que se destruya. Demasiados problemas y carga de trabajo tuvieron Moisés y su hermano. ¿Por qué decimos esto? Bueno, hay algo muy importante, ¿verdad? Dice tener demasiado trabajo representa un problema para muchas personas en la sociedad, y a veces tenemos demasiados problemas hasta el punto que el matrimonio se ve afectado al igual que la salud, permitiendo que se destruya. Bueno, en base a lo que vayamos leyendo, nosotros vamos a ir, ¿verdad?, descubriendo que el tener demasiado trabajo sí que representa un problema para muchas personas, por algunas situaciones, ¿verdad?, de enfoque, de mente, por el enfoque el cual pues que se quiere cubrir todo, o la exigencia es grande, y a veces porque está en un trabajo, entonces hay algo también de muy importante que posiblemente se puede estar olvidando. Por eso, amados hermanos, dice en la primera, en número 1, la cual dice la primera ayuda. Yetro hizo que Moisés se reuniera con su familia en el verso 1 hasta el verso 8, que anteriormente habíamos leído hasta el verso 2, que dice: y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gerson, porque dijo: peregrino ha sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eleazar, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró del cuchillo de Faraón. Y Yetro, el suegro de Moisés, con sus hijos y su mujer, llegó a Moisés en el desierto, donde tenía el campo junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Dice el verso 7, y Moisés salió a recibir a su suegro, e inclinóse y besóle, y preguntáronse el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que había Jehová hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. En esto pues nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando Moisés regresa y pues le cuenta ya, ¿verdad? Le cuenta eh, a Yetro lo que Dios había hecho, cómo se había manifestado Dios de una manera tan maravillosa para poder librar al pueblo de Israel de aquella dura esclavitud. Entonces, hermanos, siempre, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que algo está muy importante cuando Moisés le dice de esta manera a Yetro, y nos damos cuenta que el Dios a quien ellos servían es el mismo Dios que nosotros servimos. Vamos a seguir, dice:
Según algunos incisos, el suegro de Moisés escuchó cómo Dios bendijo a Moisés y a Israel. También dice que Moisés envió de regreso a casa a su esposa. Algo muy importante, ¿verdad? Dice que en la conversación Jethro aprendió y se dio cuenta acerca del Dios de Israel y cómo lo había librado. Dice la número 2, la segunda ayuda. Jethro reconoció públicamente que Dios había bendecido a su yerno y a Israel. ¿Cuál era el yerno de Jethro? Pues Moisés, ¿verdad? ¿El esposo de quién? El esposo de Séfora, la hija de Jethro, de Madián. Entonces, amados hermanos, dice el verso 9, y alegróse Jethro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, que lo había librado de mano de los egipcios. Y Jethro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano del faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. También, amados hermanos, ahí nos damos cuenta de algo muy importante. Dice el verso 11, ahora conozco que Jehová es grande, más que todos los dioses, hasta en lo que se ensorbecieron contra ellos. Y tomó Jethro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. Vemos, amados hermanos, que Jethro hasta este momento es un hombre que se admira cuando recibe la noticia de parte de Moisés, su yerno, y no solo eso, sino que dice que da holocaustos y ofrendas al Señor como muestra de agradecimiento. También dice de la manera muy importante, amados hermanos. Jethro se alabó a Dios por su bondad para con Israel, y no solo lo alabó, sino que lo bendijo. Desde el momento que hizo todo ese sacrificio y que hizo todo eso importante y con amor, pues Dios lo siguió bendiciendo de una manera tan grande. ¿Por qué? Porque Jethro dice que se admiró de lo que Dios hizo para Israel al librarlo de las manos del faraón, y sobre todo pues cómo Dios obra en la vida de su pueblo, cómo Dios obra en su pueblo. También, amados hermanos, dice, Jethro fue un gran testigo del Señor y ofreció holocausto y sacrificio para dar adoración, como ya lo leímos, ¿verdad? En el verso 11 y el verso 12. También, amados hermanos, es importante que nosotros comprendamos que este hombre, a pesar de que en ese tiempo ellos no tenían la Biblia, pero se comunicaban con el Señor y ellos siempre mantenían ese hambre de escuchar la palabra del Señor. Y por eso también fueron aquellos hombres quienes, pues, Dios les dio la oportunidad de ser grandes siervos, de ser aquellas personas que por ellos nosotros hoy hemos aprendido y estamos afirmando nuestra vida. Por eso, amados hermanos, dice que en la tercera ayuda, amados hermanos, dice que Jethro vio que Moisés estaba agotado y le ofreció una sabia solución. Pues vamos a leer, ¿verdad? Dice, vamos a leer lo siguiente que dice, aconteció que otro día se sentó Moisés a juzgar delante del pueblo, a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen negocio, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no haces bien, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el negocio es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los negocios de Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde anden lo que han de hacer.
Y así, amados hermanos, podemos darle lectura, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta de esta parte muy importante, cómo aquel hombre animaba a Moisés, y no solo eso, sino también que le ayudaba a Moisés. Aquel hombre Jethro, viendo la situación de Moisés, aún más le fortalecía. ¿Por qué? Porque Moisés dice que le dice en una de sus partes muy importantes este hombre a Moisés: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los negocios a Dios. Consejo muy importante, amados hermanos. Por eso dice esta parte muy clara. Jethro Jethro alabó a Dios por su bondad para con Israel, lo bendijo, y también dice que fue un gran testigo del Señor y ofreció holocausto. O sea, no era un hombre, ¿verdad? Como a veces nosotros somos, nos cuesta mucho el relacionarnos con el Señor. Por eso dice, amados hermanos, la siguiente manera. Jethro vio que Moisés estaba agotado y le ofreció una sabia solución. Inciso A. El liderazgo de Moisés se había establecido como único juez, pero fue cuestionado por Jethro por la estructura organizativa que tenía. Algo importante es cómo este varón le ayudó a Moisés. Jethro ayudó a Moisés en todo lo que podía, de una manera tan justa, tan importante, porque sabía Jethro que él era un siervo de Dios, más Moisés, que también era un siervo de Dios. Y por el trabajo que Moisés tenía, pues, este hombre, ¿verdad? Dice las escrituras que le decía: oye ahora mi voz, que yo te aconsejaré, y Dios será contigo. Y por eso, amados hermanos, dice el verso 20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden, y lo que han de hacer. Esto era lo que Jethro le decía a Moisés. Además, inquieres tú de todo el tiempo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales, sobre 1000, sobre 100, y sobre 50, y sobre 10, los cuales juzgarán al pueblo en todo el tiempo, y será en todo negocio grave, no traerán a ti. Y ellos juzgarán todo el negocio pequeño. Alivia así la carga de sobre ti, y llevarla a ellos contigo. Y por eso, amados hermanos, cuando nosotros leemos la parte que es la visita y consejos de Jethro a Moisés, nos damos cuenta, ¿verdad?, que este varón Jethro era un varón con con mucho deseo de servir al Señor. Era un varón con ese entusiasmo siempre de comunicarse con el Señor y de ser un siervo obediente a Él. Vamos a seguir, dice: el liderazgo de Moisés se había establecido como único juez, pero fue cuestionado por Jethro por la estructura organizativa que tenía. Y Jethro ofreció una sabia solución para la crisis, lo que implementaba un liderazgo para gobernar el pueblo de Israel. Jethro, amados hermanos, dice que implementa algo para fortalecer el pueblo de Israel, y para que aquel pueblo de Israel pues esté siempre pendiente de la boca de Dios. Por eso dice que él ofreció una sabia solución para la crisis, lo que implementaba un liderazgo de gobernar el a Israel. Jethro, el suegro de Moisés, escuchó las noticias de todo lo que Dios había hecho por su yerno e Israel. Y el líder de Israel era Moisés, y Dios obraba por su intermedio. Y esto es necesario, amados hermanos, cuando habla de la sexta crisis de Israel en el desierto. Entonces, hay algo muy importante, amados hermanos, es cuando no hay liderazgo. Cuando el pueblo se siente que no tiene quien lo lidera. ¿Por qué? Por la misma rebeldía de ellos, ¿verdad? Los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será en todo negocio grave, los traerán a ti. Y ellos juzgarán todo negocio pequeño, alivia así la carga de sobre ti, y llevarla a ellos contigo.
Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás persistir, y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Y escogió varones Moisés de virtud en todo Israel, y púsoles por cabeza sobre el pueblo, caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El negocio arduo traíanlo a Moisés, y ellos juzgaban todo negocio pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y fuese a su tierra. Amados hermanos, lo importante a veces es cuando el pueblo está sin un pastor, pero nosotros acordémonos que tenemos a nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, pero por eso Dios dice que escoge a personas líderes para que puedan ayudar al pueblo, para que aquel pueblo se mantenga siempre despierto, con ese deseo de poder agradar a los ojos del Señor. Pero ¿qué pasaba con Israel? Israel tenía un líder que era Moisés y era Aarón, su hermano, pero también llegaba un momento en que era un pueblo tan grande que se enojaban, que se rebelaban y que hacían muchas cosas que para un hombre como Moisés solo contra un pueblo entero, pues era muy complicado. Pero por eso, amados hermanos, dice que escogió Moisés varones de virtud de todo Israel y los puso cabeza sobre el pueblo, algunos caporales, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Entonces, la crisis de aquel pueblo era la rebeldía y sobre todo, ¿verdad? Porque el pueblo se sentía sin líder, aunque tenían el líder, pero se sentían que no tenían, eran rebeldes, eran desobedientes, y por eso Dios los castigaba, porque aunque miraban a Moisés o cualquier otro personaje puesto por el Señor, ese era un pueblo que se rebelaba en momentos y hacía muchas cosas en contra de la santidad de nuestro Dios. Por eso, amados hermanos, es importante que nosotros nos demos cuenta y que veamos con mucho cuidado las cosas que vivió el pueblo de Israel, para que nosotros no vayamos a caer en ellas, sino que nosotros sostengamos siempre el amor, la perseverancia y pues sobre todo estar siempre en el camino del Señor. Pues su palabra en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, 5:16, perdón, dice, estad siempre gozosos. También anteriormente mencionábamos al inicio lo que nos enseña Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que nada tener la vida eterna. Y también en unos pasajes bíblicos como los Salmos, que dice que alabad a Jehová con cuerdas, con órganos y últimamente dice todo lo que respire alabe a Jehová. O sea, ¿qué es lo que queremos dar a entender, amados hermanos? Que hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos acercarnos al Señor. Una de las partes muy importantes es velar y orar para que no entréis en tentación. ¿Qué vamos a adquirir a través del ayuno y la oración? Pues que Dios nos dé ese moldeadura para podernos dejarnos guiar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando llegue aquel pastor que es puesto por Dios, también, ¿verdad? En trabajar con él, ser obediente siempre y no ser rebelde como el pueblo de Israel a veces pasaba, ¿verdad? Por eso, amados hermanos, Moisés escoge a aquellos varones de virtud. Y pues Dios escoge a estos hombres de virtud para que puedan llevar su ministerio en diferentes lugares y nosotros para que podamos ser parte de la obra, ¿verdad? Hermanos, hemos llegado al final de esta reflexión, esperando sea de bendición para cada uno de nosotros y sobre todo para que nos animemos siempre a seguir adelante. Así que pues, enviamos un fuerte saludo de paz a todos nuestros hermanos en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, México, Guatemala y entre los otros países, ¿verdad? Que desconocemos, pero donde sea que ustedes se encuentren, ahí le enviamos un fuerte saludo. Así que gracias por todo, gracias por la atención y paz a vosotros, amados hermanos.